Bien, entonces, estas son las principales características, recuérdenlas. Este tema, por ejemplo, viene como preguntas en la evaluación final, ¿no? A su compañero que va a dar, no le va a venir este tema, pero ya para el próximo sábado, si viene este tema, también se considera, ¿ya? Más que todo el tema de teoría, ya véanlo como tema de teoría, más la práctica no. Bueno, ¿en qué consiste el tema de consistencia eventual, ¿no? Bueno, en el cual se aseguran que todos los nodos tengan la misma información. O sea, se replica la información y todos tienen la misma información a la vez. Eso significa el tema de la consistencia eventual. Bueno, en la ausencia de esquemas, como le decía, ¿no? Nosotros podemos tener aquí información. Esta es la estructura principalmente tipo JSON, en la cual nosotros podemos almacenar la información en, en nuestra base de datos no relacional. ¿Sí? Alta velocidad en el tiempo de respuesta a peticiones, por eso le decía la alta transaccionalidad que tienen estas aplicaciones, ¿no? Tipo Facebook, Instagram, TikTok, todas estas aplicaciones que son realmente bastante usadas, tienen por detrás una base de datos no relacional, ¿no? Que requiere, como le decía, de respuesta a peticiones de manera rápida. ¿Sí? Bueno, acá tiene una estructura distribuida, la información se copia y se almacena en varios servidores a la vez. Eso ya dependiendo la manera como la puedan trabajar, ¿no? Ahí existen varios motores de base de datos no relacionales. Entre los más conocidos tenemos MongoDB, ¿sí? MongoDB, que es una plataforma que ya ha tenido. También tenemos el de Azure CosmoDB, también. Cassandra también. Cassandra también son otros motores de base de datos no relacionales. Cassandra es de AWS, ¿no? De AWS, sí, que se usan para poder trabajar. Dynamo también son motores de base de datos no relacionales. Por ejemplo, trabajamos en RIMA, trabajamos con Mongo y Dynamo también trabajamos bastante, ¿no? Cuando se requiere trabajar con este tipo de motores de base de datos no relacionales. Bueno, y la escalabilidad horizontal que nosotros podemos crecer, aunque si lo tenemos en la nube, esto tiene un mayor rendimiento total por su crecimiento, ¿no? Como lo permite. Como era antes la escalabilidad vertical, ¿no? Tenemos un servidor y ese servidor mismo lo tenemos, le ampliamos recursos, ¿no? En este caso CPU y memoria. En el caso del escalamiento horizontal, lo que hacemos es implementamos más servidores y todos estos se convierten en una granja que puede dar soporte a nuestro motor de base de datos, ¿no? Bueno, hay un mayor número de nodos con mayor rendimiento y también mayor tolerancia a fallo. ¿Sí? Pase. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con este tipo de motores de base de datos no SQL? Bueno, el manejo de gran cantidad de información, de verdad que sí, este tipo de base de datos les permite manejar teras y teras de información, ¿sí? Sin ningún problema lo puede almacenar y también recuperar en el tema de las cosas, ¿no? Bueno, el escalamiento es mucho más sencillo que un motor de base de datos relacional y, como le decía, existen diferentes motores de base de datos no SQL, ¿no? De acuerdo al proyecto con el cual ustedes van a trabajar, pueden trabajar o escoger cualquiera de estos motores. Como le digo, los más usados ahora actualmente son MongoDB, ¿no? CosmoDB cuando trabajan con el tema de Azure, ¿sí? Y también tienen el tema de uso de memoria como principal ubicación en la escritura, ¿no? Trabajan bastante con el tema de memoria. Y otra cosa que también es importante es que tienen sistema de código abierto. ¿Qué quiere decir el código abierto? ¿Han escuchado ese concepto? Muchas veces no he escuchado ese tema. Creo que se refiere a la parte que yo como desarrollador puedo modificar el código. Así es, ¿no? En algunos casos ustedes disponen del código de cómo está sido desarrollado ese motor y ustedes pueden personalizarlo, ¿no? Pueden personalizarlo de acuerdo a sus necesidades. A eso está referido el código abierto. Entonces, a raíz de que los motores de base de datos ponen a disposición de los desarrolladores,
surgen también nuevas versiones, ¿no? O surgen nuevas, eh, nuevos, se puede decir, proveedores también de motores de base de datos, ¿no? Por ejemplo, en su momento, cuando salió Unix, Unix también ofrecía el tema de código abierto, ¿no? Entonces, diferentes empresas tomaron ese código abierto y comenzaron a desarrollar, personalizar su sistema operativo, y es así como surgió Linux, Red Hat, todos estos grandes proveedores que tienen sistemas operativos, agarraron este código abierto y lo comenzaron a personalizar, mejorar, y salen nuevas marcas, salen nuevas herramientas, ¿no? Que pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades, ¿no? De cada uno. ¿Sí? Bueno, también a partir de sus ventajas que ofrece, también tiene algunas desventajas, ¿ya? Ya comenzó el examen, ¿no? ¿Sí? ¿Ya está dando ya? Ah, ya, ya. Ya, ya. Ok. Bueno, entre las desventajas, todavía no son suficientemente maduros para algunas empresas, aunque esto ya cambió bastante, ya, porque ya las empresas, a partir del éxito que han tenido con estas empresas de contenido, de tema de contenido, ya, ya ha perdido un poco el nivel, ya se utiliza más, como digo, ya. Nosotros en Prima, por ejemplo, ya utilizamos bastante el tema de base de datos numéricos, por ejemplo, para manejar todo esto. Y la interacción con los usuarios, falta de experiencia, sí, falta bastante más personas que puedan tener conocimiento más profundo del manejo de base de datos. Recién ahora, ya con el tema de ingeniería de datos, hay que estar metiendo mucho más profundo a tener más conocimiento sobre esto. Acá hay un gran mercado, ¿no? Acá hay un gran mercado, hay un nicho de mercado en el cual se podría explotar para poder generar nuevos puestos de trabajo. No trata con datos críticos, ¿no? Que requieren así, o sea, los temas, por ejemplo, de clientes, de transacciones comerciales, compras, ventas, todavía se sigue manteniendo el motor de base de datos relacionales. ¿Sí? Acá lo que básicamente se trata es cosas adicionales que no entran en el modelo de base de datos relacionales, que complementan la información. ¿Ya? Por ejemplo, se puede, o sea, en un motor no se puede hacer. Sí, sí, mucho más rápido. Dependiendo para qué lo quieras, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso, tenemos nosotros ofrecemos el producto de EPS, ¿sí? Que es el seguro médico para las empresas. ¿Qué pasa con este seguro? Lo que les dice a los asegurados es que puedan ir a atenderse a las clínicas, ¿no? Ellos pagan mensualmente, o la empresa paga mensualmente el aseguramiento de sus empleados, y ustedes se pueden atender, ¿ya? Una vez que ustedes se atienden, tienen su receta, tienen su medicamento, toda esa información, después la clínica la trasladan a la aseguradora para que puedan cobrar, ¿ya? Y estamos hablando de más o menos 1 millón de registros que mensualmente se procesan. Todas las clínicas del país mandan su información para poder hacer los pagos de estas facturas, ¿no? De los asegurados que han ido a las clínicas de alquiler. Entonces, hay información crítica que va de todas maneras a nuestro motor de base de datos relacionales, ¿no? Como el tema de la póliza, quién se atendió, dónde se atendió. Pero hay datos que no se manejan en los modelos relacionales, ¿no? Por ejemplo, toda la información que se manda de los sustentos, ¿no? Como les decía, recetas, facturas, hoja de atención, toda esa información se va a los modelos de datos no SQL. ¿Por qué? Porque se hace la verificación. ¿Qué verificación se hace? Por ejemplo, que el cliente o el asegurado tenga una póliza vigente, ¿no? Que el doctor, por ejemplo, tenga un código del colegio médico vigente, que la factura, el monto de la factura sea correspondiente a lo que ellos han reportado, y un montón de información adicional que va a los motores de base de datos no relacionales, ¿no? Porque es información que no se requiere como crítica para el proceso, ¿sí? Entonces, dependiendo, como le decía, el proceso en el cual ustedes van a trabajar o el caso de uso, ahí es donde pueden implementar.
pero tengan en cuenta esto, que si son datos críticos, estos datos críticos lo más recomendable es que vayan siempre en un motor de base de datos relacional, ¿ya? ¿Qué pasó? Bueno, cuando hablamos de temas de comparar nuestros motores de base de datos, ¿no? SQL con no SQL, bueno, tenemos eh, tres grandes principios, se puede decir, ¿no? El tema de la consistencia de los datos, la disponibilidad y también la resiliencia o la capacidad de que tenga el motor de poder recuperarse rápidamente ante fallos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema de consistencia y disponibilidad, ahí tenemos el tema de lo que son las bases de datos relacionales y lo que es consistencia y resiliencia o capacidad para poder recuperarse ante fallos, principalmente ahí apuntan el tema de no SQL, ¿no? Acá el tema de disponibilidad y también la resiliencia, ahí son dos puntos que tienen en mayor virtud que los motores de base de datos relacionales, ¿sí? Bueno, en el tema de consistencia, como le decía, esto manejan nodos y todos los nodos ven la información al mismo tiempo, se replica automáticamente, ¿no? La disponibilidad, el sistema responde a todas las solicitudes, incluso si uno o dos nodos pueden fallar, ¿sí? Porque toda la información está replicada. Algo así como el concepto de multiplexado, así lo maneja el tema de los motores de base de datos no relacionales. Y en el tema de tolerancia a particiones, el sistema sigue funcionando, incluso si hay pérdida de comunicación entre los nodos, ¿ya? Y acá les comentaba lo que trabajamos, ¿no? Cassandra, alta disponibilidad de partición, MongoDB, consistencia y partición, Redis, consistencia, disponibilidad, pero no tolera particiones, ¿no? Acá hay algunas comparaciones de los motores de base de datos no relacionales de acuerdo a esta división, ¿no? A este teorema de capa. Bueno, el modelo de Bayes nace como respuesta práctica al teorema de CAP, el cual establece que en presencia de particiones de red solo se puede garantizar uno de estos dos, consistencia y disponibilidad, ¿ya? Básicamente lo que tenemos aquí es disponibilidad, que maneja la información también inyectada en reposo, y también la consistencia virtual, ¿ya? Es lo que maneja el teorema de CAP. Así es lo que nosotros conocemos que manejan nuestros motores de base de datos relacionales, ¿no? Consultas, eliminación, actualización y inserción, ¿ya? Entonces, dentro del CAP manejamos, por ejemplo, lo que es consistencia, disponibilidad y tolerancia a partición, ¿sí? La base es la tolerancia a partición y disponibilidad, y esto es lo que manejan los motores de base de datos relacionales, ¿no? Coherencia y disponibilidad. ¿Por qué coherencia? Porque nosotros nos aseguramos en nuestros motores de base de datos relacionales, como su mismo nombre dice, de tener relaciones, ¿no? Y esa relación permite que la data sea consistente y tenga coherencia, ¿no? Y el tema de disponibilidad, bueno, es el que manejan en los tres modelos que vemos ahí, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco la taxonomía de lo que manejan los motores de base de datos no relacionales o no SQL. Siempre lo que manejan es un campo que es la clave de valor, que es como de- de nuestro registro que va a tener en nuestra tabla en NoSQL, ¿no? Bueno, está orientada a grafos, hay familias de columnas y también permite trabajar toda la información como documentos, ¿sí? Como documentos la trabaja. Cada registro es un documento. Entonces, dentro de lo que son motores de base de datos no relacionales, tenemos varios tipos de base de datos, ¿ya? Una es, por ejemplo, la que está orientada a grafos, ¿ya? Entonces, la información está representada en nodos, ya se encuentra normalizada, no es necesario definir, ustedes que tengan definido desde un inicio la cantidad de atributos, estos se pueden ir cambiando, agregando de acuerdo a las necesidades. Los registros tienen una longitud variable y esto debido
a que los atributos pueden ir agregándose o cambiando de tipo de dato por cada uno, ¿no? Y el tema de recorrido también es mucho más fácil. Acá tenemos un ejemplo de grafos, por ejemplo. Tenemos dentro otro modelo también de base de datos trabajado como familia de columnas, ¿no? Guarda todos los valores en columnas, ¿sí? Los datos son almacenados como secciones de las columnas de datos y cuándo utilizarla en sitios web de redes sociales, por ejemplo, estas son bastante usadas en estos sitios de redes sociales tipo Facebook, Instagram, TikTok, ahí son bastante usadas estas bases de datos de familia de columnas, y también para lo que es el análisis de datos en tiempo real, ¿ya? Estas son bastante utilizadas. Bueno, acá tenemos como precursor el Google Big Table, ¿no? Entonces, las Big Tables son bastante usadas en lo que es la plataforma GCP o Google, ¿no? Y esta es la estructura que tienen, ¿no? Bueno, acá algunas bases de datos que también trabajan con esto son las HBIs, Cassandra y Airtable, ¿no? Principalmente nosotros lo que conocíamos en el modelo de base de datos relacionales, ¿no? Tenemos nuestro ID, tenemos el nombre, edad, intereses, ¿no? Todo esto está relacionado con este ID. En cambio, en la base de datos relacionales orientados, no relacionales, orientados a columnas, sí, tenemos una tabla solamente con el ID y el nombre. Después tenemos otra tabla con el ID y la edad. Y la tabla de intereses, que en este caso también es una tabla con las columnas, que es el ID, que hace referencia a este ID, ¿no? Y también con el interés. Es lo más utilizado. Estas son las más, dentro de los motores de base de datos no SQL, las que son de familia de columnas son las más utilizadas, ¿no? Por la flexibilidad que trabaja. Cada atributo se puede decir, miren, es una tabla, ¿no? Es una tabla, cada atributo. De lo que conocíamos nosotros en lo que es base de datos relacional, ¿no? Se dan cuenta, el único campo que es común para todos siempre va a ser el ID, ¿no? Porque esto va a permitir a nosotros relacionarnos rápidamente con los datos que están ahí almacenados, ¿sí? También otro tipo de base de datos no SQL son las bases de datos de clave valor, ¿sí? Es muy parecido a lo que son familias de columnas, ¿sí? Conjunto de duplas clave valor igual. Permiten contenedores, permite variar la estructura de la información, validación de los datos en la aplicación de clientes, acceso rápido y también tiene algunas desventajas, ¿no? En este caso, las bases de datos más conocidas que trabajan con esto es la que le decía, ¿no? De AWS, lo que es la tabla o la base de datos no relacionales Dynamo, ¿no? Y también están React y Redis también. Y otro modelo también de base de datos no relacionales es la orientada a documentos, ¿sí? Principalmente nos va a servir a nosotros para almacenar los datos en documentos. También son duplas clave-valor. En este caso es el valor y el documento. No existe un esquema estricto y los documentos dentro de la colección pueden tener campos diferentes, al igual que todo lo demás, ¿no? Y la facilidad es el acceso que se puede tener a esta información. Acá el precursor, como este es el que les decía que hace años trabajado, es Lotus Notes, ¿no? Lotus Notes es un tipo de base de datos que trabajaba con documentos. Se trabajaba bastante para lo que era workflows de trabajo, workflows sí, de procesos. Dentro de las empresas trabajaban con este tipo de motores donde se podían guardar documentos. Actualmente ya Lotus Notes ha quedado ya en desuso por obsolescencia. Nosotros todavía en RIMAC tenemos algunas bases de datos de Lotus Notes que estamos ya dejándolas usar. Imagínense la cantidad de utilizan, ¿no? Y también tenemos acá algunos otros motores como el CouchDB y el RavenDB, que es otros motores de base de datos también que manejan este tipo de base de datos orientada a, ¿cómo se llama?
a documentos. Bien. Entonces, ¿cuándo debemos usar una y cuándo debemos usar otra? Por ejemplo, SQL o base de datos relacionales, cuando el volumen de mis datos no crece o lo hace poco a poco. No crece, no se va a dar nunca, ¿no? Porque siempre tenemos base de datos para que puedan guardar información, siempre tiene que crecer. Cuando las necesidades del proceso se pueden asumir en un solo servidor, cuando no tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios, más allá de los previstos. ¿Sí? Y no SQL, cuando el volumen de mis datos crece muy rápidamente en momentos puntuales, cuando las necesidades de procesos no se pueden prever, ¿no? Y tenemos picos de uso del sistema siempre. Siempre tenemos uso de picos del sistema, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta principalmente cuando trabajamos o debemos elegir entre usar una base de datos no SQL y SQL. Acá lo que ha faltado principalmente es que también si tenemos data crítica, siempre vamos a ir por este tema de acá de data SQL, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es hablar un poco de la introducción de lo que es MongoDB, ¿sí? Y MongoDB es, como les comentaba al inicio, el motor de base de datos no relacionadas o no SQL más usada actualmente en el mundo, ¿ya? Ha tenido un crecimiento bastante exponencial y, bueno, es una plataforma de base de datos de código abierto, o sea, esto quiere decir que puede ser y son mejoradas cada cierto tiempo y no SQL orientada bastante a lo que son documentos, ¿ya? Ahora, acá lo que tienen que tener cuidado es que al ser una base de datos de código abierto, lo que nosotros tenemos que buscar si es que vamos a trabajar con este motor de base de datos es que tengamos proveedores que nos puedan dar soporte a este motor de base de datos y estos proveedores tengan bastante experiencia, ¿ya? Porque si no, podemos darse el caso de, como es una base de datos de código abierto, pueden darse modificaciones, cambios que puedan alterar el funcionamiento de entonces, ellos tienen que tener experiencia, tienen que ser certificados o que tengan el respaldo de MongoDB para poder dar mantenimiento y funcionamiento a nuestra base de datos. Bueno, las principales características como esto de cualquier motor de base de datos no relacionales o no SQL es que es escalable, tiene un alto rendimiento y disponibilidad, puede trabajar en modo maestro esclavo, esto está relacionado con el tema de los nodos, cómo trabajan. Trabaja en esquemas Bison, Binary JSON, posee un sistema sencillo de consulta, bueno, tiene soporte de índices, de todas maneras siempre se va a necesitar el tema de índices, y también maneja muy bien el tema de replicación y el soporte a prueba de fallas. Estas son las principales características que han hecho que MongoDB se diferencie de los otros motores de base de datos, ¿no? No quiere decir que los otros no lo tengan, pero en temas de eficiencia y comparación, esto lo maneja muy bien también, ¿no? Bueno, en el tema de la estructura de MongoDB, maneja una estructura escalable. Como hemos visto, de manera horizontal podemos escalar, ¿sí? Y también tiene una replicación para la alta disponibilidad, ¿ya? La escalabilidad horizontal nos va a permitir a nosotros tener la escalabilidad de poder escribir, ¿sí? El tema de la replicación, salud. Bueno, en el tema de la arquitectura de MongoDB, esto es importante, chicos, esta es la arquitectura principal que maneja el motor de MongoDB, ¿no? Tenemos aquí que los principales componentes son tres, ¿ya? MongoD, que es el núcleo o el core de la base de datos, ¿ya? Mongo, el controlador del particionamiento, y GridFS, que es el que realiza principalmente la función de almacenamiento. Estos son los tres componentes principales que forman parte de la arquitectura de MongoDB. Entonces, MongoD, Mongos y GridFS. El MongoD
es el motor central de la base de datos, por eso le decía que era el core. Puede correr como un programa demonio y posee tres funcionalidades. Bueno, standalone, config server y shard partition. Tiene estas tres funcionalidades que pueden trabajar con el MongoDB. El Mongoose es el que principalmente permite la replicación, ¿no?, de la información. Es como un database router, como ven ahí, ¿no?, que lo va direccionando a las bases de datos que tenemos configuradas. Y es el que se encarga de brindar transparencia a las aplicaciones clientes. O sea, tú cuando te conectas de tu aplicación, no sabes a cuál estás apuntando, ¿no? Este es el que se encarga principalmente de manejar todo el tema de la comunicación, ¿sí? Y el último componente, o el GridFS, es la función que almacena y extrae los ficheros de la base de datos, es el que se encarga de poder resolver las peticiones ante las consultas y también cuando nosotros hacemos insert o update sobre este tipo sobre MongoDB, ¿no? Define dos colecciones, files y chunks, ficheros mayores a 16 megabytes se dividirá en partes menores y cada bloque se guardará como un documento en una colección de bloques. ¿Sí? Esta es como está gráficamente, vemos la configuración de nuestra máquina. Acá tenemos el MongoD, cómo lo maneja, el Mongo S y el MongoD. Y acá tenemos nuestra aplicación, que básicamente se comunica con el Mongo. Esa es la principal arquitectura de MongoD. ¿Cómo vas? ¿Ya acabaste? ¿Sí? Y en el tema del modelo de datos, bueno, ahí tenemos la estructura clásica de un motor de base de datos no SQL, que tenemos la clave valor, en este caso, esto es conocido como documento, y cada uno de los campos puede tener este tipo de datos que pueden almacenar. Puede almacenar un string, un integer, float, timestamp, binary, un documento en sí o un array. ¿Sí? El conjunto en base de datos MongoDB tenemos nuestra base de datos y esta base de datos, en vez de manejar tablas, lo que manejan son colecciones. ¿Ya? Y la colección es conformada por documentos. ¿Ya? O sea, este es como si fuera la tabla y este es como si fuera el registro. ¿Ya? Y acá tenemos ya los campos de este documento, ¿no? Están conformados por dos, la clave, perdón, y el valor, ¿no? Son los campos. Ya te cuento. Entonces, cuando hablamos de una base de datos no relacional, como SQL, hablamos de colecciones, ¿no? Cuando guardamos la información, nosotros vamos a guardarla en colecciones. Y si queremos hablar de registros, estamos hablando de documentos. Cada registro es conocido como un documento. Bien, nos vamos a quedar aquí. Tenemos que dar paso a la presentación. Vamos a continuar el próximo jueves con la parte de teoría. El próximo jueves, chicos, lo vamos a hacer de manera remota, ¿ya? Vamos a terminar con el modelo con todo el tema de teoría de MongoDB. Y el sábado sí estamos en presencial para poder dar la evaluación final, ¿no? Entonces, o sea, este sábado que viene son las exposiciones de los demás grupos, sí. Y el siguiente jueves vamos a ver toda la clase. Vamos a terminar el tema de MongoDB, ya con algunos ejemplos prácticos. De manera virtual lo vamos a hacer. Y el sábado sí hacemos en presencial la evaluación continua. No hay forma de que sea jueves. ¿Porque ustedes van a viajar? El mismo sábado. ¿El mismo sábado viajan? ¿A qué hora viajan? En la noche, pero vamos a estar todo el día viendo la maleta. Tienen que dejarla lista ya. A ver, déjeme ver, porque tengo que coordinar ahí. Ya. Y entonces, nada, vamos a ver al grupo que va a exponer. A ver, para que puedan publicar su.
No, claro, Oye, ¿qué tal te va tu Hoy quieres progreso? correr barra limpia, ¿no? Algo así me dijiste. Tontería, sí. ¿Cómo va a Una tontería me dijiste. Sí, está bien, está limpia. Está todo Todavía no he empezado con peligroso. ¿Cómo que has subido la presentación a Canva ya? No, voy a unirme al Zoom y de ahí comparto.